Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del primer trimestre del 2013. La lección de esta semana, su tema es la creación, un tema bíblico. Si usted quiere saber de ciencia, busque en los libros de ciencia lo que los libros de ciencia hablan. Si usted quiere saber de ingeniería, busque en los libros de ingeniería los temas que tienen que ver con ingeniería, arquitectura o cualquier otro tema. Si quiere saber de historia, busque la historia en los libros de historia, la historia de su país o la historia de los otros países del mundo. Pero si quiere saber de la creación, de lo que Dios hizo en este mundo y cómo lo hizo, tiene que ir a una fuente. Y esa fuente es solo una, la fuente que no falla, conocida como la Biblia y la Biblia sola. En esta semana estamos estudiando un tema muy importante. Este tema se le conoce como la creación, un tema bíblico. Y vamos a ver en toda esta lección y vamos a descorrer todo lo que la Biblia enseña con relación al tema de la creación. Vamos a ver en el libro de Génesis por qué Dios hizo los cielos y la tierra y cómo hizo para hacer los cielos y la tierra. También en el transcurso de la semana vamos a darnos cuenta cómo el salmista David también habló de la creación en todos sus salmos. Pero no podía quedarse de un lado la historia tan interesante conocida como la historia del siervo Job. Job también habló de la creación en ese maravilloso libro en el cual nos demuestra la gran batalla entre el bien y el mal y por qué los hijos de Dios hay veces sufren, aún que el enemigo trata de atacarnos, pero sale victorioso el siervo Job y él nos muestra en su libro la creación. ¿Qué diremos también de los profetas? Todos los profetas hablaron de la creación y en ella vamos a descubrir en la misma Biblia cómo los profetas tienen una concordancia bíblica con el relato de Génesis, de los Salmos y de Job. Pero no podíamos dejar a un lado algo tan interesante como la creación en lo que es el Nuevo Testamento, porque ustedes saben, en el Viejo Testamento podemos encontrar el antiguo relato de la creación, pero ¿qué es lo que dice el Nuevo con relación al tema de la creación? Este va a ser el tema que vamos a tratar durante toda esta semana. Espero que les agrade y les ayude a fortalecer en fe. Así es que los invito a viajar por el tiempo con este hermoso tema llamado y conocido la creación, un tema bíblico. Estudiemos la lección de esta semana y allí está nuestra bendición. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana, para memorizar, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versos 6 y 7. La Biblia dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Este versículo es un llamado de atención para que todas las criaturas de este mundo puedan adorar al verdadero Dios. Y el verdadero Dios es el que hizo los cielos y la tierra. En Génesis 1 y Génesis 2 y 3 se encuentra el fundamento para muchos textos relacionados a la creación. Aunque en algunos textos no parece ser muy claro, podemos encontrar referencias que nos hacen una aclaración acerca de lo que está hablando el texto. Algunas veces los textos nos hablan directamente, otras veces nos hablan indirectamente. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga eso, hace referencia de Dios, de Jesucristo, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, y esa misma luz resplandezca en la faz de Jesucristo. En esta semana vamos a estudiar diversas referencias que señalan el informe de Génesis y muestran de que todos los otros escritores bíblicos lo entendieron como una descripción literal de los orígenes humanos. Pero hay algo interesante que de manera personal a mí me encanta encontrar en la Biblia. Eso me fascina. Y es el hecho de que Génesis habla algo y Apocalipsis habla algo. En otras palabras, lo que habla Apocalipsis y lo que habla Génesis, existe entre ellos una armonía que no se contradice en la Biblia. Usted puede comenzar por Génesis, pasar por cada uno de los libros, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, en fin, todos los libros, y va a encontrar una armonía maravillosa. La creación, un tema bíblico, nos va a demostrar en esta semana cuál es la bendición que nos va a revelar la palabra de Dios con relación a la creación. Y esto nos lleva al tema número 1, el día domingo, que el tema es la creación en Génesis 2. Estudiemos la lección, allí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo, su tema es la creación en Génesis 2. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Génesis 2:4. Parece ser que el informe de la creación no termina allí. En Génesis 2:3, hasta el fin del capítulo, tenemos más detalles específicamente con respecto a la creación de Adán y Eva. Pero deberíamos de interpretar Génesis 2:4, el tema que acabo de leer, como la introducción de la historia más detallada de la creación de Adán y Eva. Algunos eruditos han alegado que existe un conflicto en Génesis 1 y 2. Pero esto habría sido una sorpresa para Moisés y los demás escritores bíblicos. Si las historias estuvieran en conflicto, Moisés nunca las habría escrito. En otras palabras, estaríamos diciendo que el Espíritu de Dios, al inspirar a Moisés, al escribir el Génesis, no hubiera sido el Espíritu de verdad. Ahora, el conflicto no está en Génesis, el conflicto está en las personas que tratan de interpretar el relato bíblico. Si Dios creó, Dios creó. El conflicto está en que a estos eruditos se les hace difícil de entender. El libro de Judas dice que hay algunos que son llevados de todo viento de doctrina y que hay algunas cosas en la Biblia que son difíciles de entender. En algún momento los fariseos le preguntaron a Jesús una pregunta con relación al divorcio y Jesús hizo referencia en Mateo 19, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Jesús hizo referencia a la creación y estas fueron las palabras que Jesús dijo. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído? En otras palabras les está diciendo: oiga, ustedes son ignorantes, ¿no lo han leído todavía? Que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La referencia que Cristo hizo que en la creación en Génesis 2, hizo referencia de la creación que Dios hizo al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Génesis 1 y 2 son informes armoniosos de la creación, doctrina y enseñanza que forman el fundamento de nuestra existencia y propósito. No estamos aquí por azar, somos seres hechos a imagen de Dios. ¿Qué significa ser seres humanos? ¿Cómo Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza? ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida como seres humanos hechos semejantes al Creador nuestro? Sigo leyendo. No estamos aquí por azar, somos seres hechos a la imagen de Dios. Y el informe de la creación, como está presentado en el capítulo 1 y 2 de Génesis, es una revelación específica de Dios acerca de nuestros orígenes. Como dijo Jesús, varón y hembra los creó. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios.
quien nos hizo allá en el libro, allá en el Génesis, y que testifica el libro de Génesis, capítulo 2. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día lunes, que su tema es la creación en el libro de los Salmos. Continuemos con la lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes, el tema es la creación en los Salmos. Como ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2, se describe claramente todo el proceso de la creación allá en el origen del principio. En el libro de los Salmos, capítulo 8, es un versículo bien poderoso porque impacta grandemente la mente del creyente con tan solo leer lo que el Salmo 8 dice. Dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para lo que lo visites? El salmista está diciendo, cuando veo la maravillosa creación, la luna, el sol, las estrellas, todas las maravillas que tú has hecho, yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué es el hombre para que lo visites? O el hijo del hombre. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. Lo pusiste sobre toda la creación, todo lo pusiste bajo sus pies. El salmista está tratando de describir cómo él mira la creación. Y sigo leyendo en el Salmo 104, de un modo bien claro. Este es un salmo que alaba a Dios por la creación, por su bondad, que se ve tanto en la creación como en la providencia divina. Y dice así: Jehová, tú te cubres de luz, tú te cubres de un destello poderoso. Más o menos estoy parafraseando lo que él dice. Él dice, tú Jehová que te cubres de luz, tu vestidura es resplandeciente. Dice que él reprende los truenos y eso calla cuando él quiere callarlo. Dice, él hace subir el heno, o sea, el pasto. Él hace subir el pasto para que el ganado salvaje lo coma, dice el salmista. Hizo la luna, las estrellas, el sol y todo lo que se puede ver. El salmista está diciendo, qué maravilla las cosas que Dios ha hecho. Dice, he allí el anchuroso mar, donde habitan seres innumerables. Allí habita el leviatán, animales grandes y pequeños. El salmista empieza a narrar, tratando de describir el poder, la maravilla de Dios en la creación. La secuencia de los temas en el Salmo parece estar siguiendo el orden de Génesis 1. Las imágenes poéticas se presentan vívidamente en estos versículos y su mensaje incluye la claridad, el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Además presenta la dependencia de toda la creación de su Creador. Nada en el Salmo sugiere que el informe de Génesis no deba de ser tomado literalmente. En otras palabras, en los Salmos el salmista está diciendo que lo que se escribió acerca de Génesis es veraz, y él sigue la misma secuencia para describir la creación en los Salmos. Cuando el Salmo 24 dice, de Jehová en la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, él está haciendo referencia de que Jehová Dios es el creador y que los que habitan han sido hechos por Dios. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Oiga la secuencia, oiga la armonía, la simetría de la palabra en Génesis y también en los Salmos. Salmos 74, 16, 17 dice, tuyo es el día y tuya también la noche. Salmo 89, 11 me impresiona grandemente porque es enfático y dice así, tuyos son los cielos y tuya también la tierra. Punto. O sea, tú lo hiciste, todo esto es tuyo, Señor. En el libro de los Salmos está lleno de alabanzas al Creador. A veces se expresan en un lenguaje que nos recuerda a Génesis 1. Otras veces es más general. Sin embargo, más allá de eso, en todos los casos, la descripción de la creación es consistente con Génesis y nos presenta el papel fundamental que tiene Génesis en la comprensión de nuestros orígenes como hijos e hijas de Dios. Realmente el salmista está tratando de describir que él es una criatura. Por eso, seguramente en esta semana tuvimos como versículo de memoria o versículo base para la lección de esta semana, dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque al final de los tiempos se va a saber
¿a quién adoras tú y a quién adoro yo? Si a la criatura o al Creador. La invitación es a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Este fue el tema del día lunes, la creación en los Salmos. Continuemos con la lección de esta semana, estudiemos la lección del día martes, que su tema es la creación en el libro de Job. Continuemos con nuestra bendición, estudiemos nuestra lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección! La lección del día martes. La creación en Job descurre el velo donde se vindica el poder creador de Dios. En realidad, el contexto de Job nos muestra la gran tragedia que golpeó a Job. Y él estaba luchando por comprender cómo eso le podía pasar a él. ¿Por qué? Porque en la cultura donde se presenta este relato, se suponía que las personas que estaban bien es porque estaban agradando a Dios. Y de repente este siervo de Dios, que es recto delante de Dios, es golpeado por la tragedia. Sus hijos mueren, pierde del ganado, pierde todo lo que tenía. Y entonces, él estaba luchando por comprender cómo eso le podía pasar a él. Un fiel seguidor de Dios, en respuesta al doloroso cuestionar de Job, Dios habla de su poder creador desde el capítulo 38 al 41. Y el tema aquí se presenta de una manera interesante. Dios se presenta literalmente delante de Job, porque Job estaba cuestionando, hasta casi maldecir de alguna manera el día que había nacido. Y se presenta a Dios y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Qué es lo que estás hablando, Job? ¿Quién encerró? Le pregunta, dime, ¿quién encerró la puerta del mar cuando fue dividido? Dime, Job. Todos estos misterios, respóndeme. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Sabes tú cómo yo aparté el día con el alba? ¿Has entrado tú en las fuentes del mar? Empieza Job a recibir preguntas de Dios. Y dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y por dónde está el lugar de las tinieblas? Dios empieza a preguntar a Job, porque Job empezaba a cuestionar en su corazón todo lo que era él como hijo de Dios. En estos versículos podemos aprender de la respuesta muchas cosas, porque Job responde de una manera bien interesante. Estaban los amigos de Job y Job discutiendo de alguna manera. Dios se presenta, hace las preguntas y miren la maravilla de la experiencia de Job al responder en el capítulo 42. La Biblia dice así: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Job estaba como cuestionando la posición de Dios, como la injusticia que le estaba pasando. Cosas demasiado maravillosas para mí, y que yo no comprendía. Oye, le está diciendo Job a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice Job a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado filosofía de Dios, él había aprendido la palabra acerca de Dios, pero no lo había visto cara a cara ahora que Dios le respondía. Y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job y sus amigos estaban de alguna manera cuestionando el poder, la gracia y el amor de Dios, porque el maligno había infringido dolor en el siervo de Dios. Pero la capacidad de Job de explicar estos aspectos de la creación lo condujeron a reconocer la grandeza de Dios y a confiar en él a pesar de lo que había ocurrido. El ejemplo de Job nos debería animar a confiar en Dios, no importa lo que ocurra. De hecho, tendremos una eternidad para obtener las explicaciones sobre lo que ahora parece incomprensible. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29 es claro. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Así que no se aventure usted a conjeturar cosas que no entiende. Permita que Dios le hable por medio de su palabra,
Si tiene interrogantes, busque a alguien que le dé la respuesta. Y si no encuentra respuesta, confíe en Dios, porque Dios es fiel y veraz en su palabra. Este fue el tema de la lección del día martes, la creación revelada en el libro de Job. Aquí pudimos descubrir un panorama muy distinto. Pudimos ver a nuestro Redentor, a nuestro Creador, presentándonos cómo nosotros debemos de confiar en que Él es que ha hecho todo y Él es el que hará siempre de acuerdo a su buena y divina voluntad. Veamos qué nos dice el día miércoles con el tema que es la creación en los profetas. Estudiemos la lección porque allí está nuestra bendición. La lección del día miércoles, su tema es la creación en los profetas. La Biblia registra en toda la Escritura una armonía maravillosa de lo que es la creación. De hecho, como hemos visto, el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Génesis y aún el libro de Apocalipsis declara de manera testificante de que la Biblia es armoniosa en toda la Escritura y consistente con la armonía de la creación. Así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esta declaración de Isaías 45 está diciendo categóricamente que Jehová Dios formó los cielos y la tierra para que fuese habitada. Isaías 45 enfatiza la intención de Dios de preparar un lugar para que vivieran los seres humanos. De hecho, así la adecuación de la tierra para la vida no es un accidente. Como hemos visto, la atmósfera que rodea la tierra es adecuada, la temperatura que rodea la tierra es adecuada, su rotación es adecuada, el agua que existe en la tierra es adecuada. Todo eso es el sistema que Dios creó para que hubiera vida, para que hubiera existencia, para que las criaturas que Él creó viviésemos en este mundo. Ciertamente en el espacio sideral hay otros planetas, tendrán algunas características similares como la Tierra, pero ninguno de ellos tiene el sistema adecuado para que haya vida. Aunque nosotros no descartamos la posibilidad de que hayan otros mundos allá arriba que nosotros no conocemos, es posible esto. Realmente hasta ahora se ha comprobado que la Biblia es categórica en su armonía y declara vez tras vez que la atmósfera, no solo la tierra, la humedad que tiene, la vegetación, la cantidad de agua, el oxígeno que tiene, todo está armonizado para que haya vida. De hecho, podemos ver de qué manera los siguientes textos se relacionan con los eventos descritos en Génesis, para ver la armonía entre la creación de los profetas, Job y también los Salmos. La Biblia dice así: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó, que lo hago todo desde el principio. Dios dice: yo Jehová hago todo. Isaías 45, 12 dice: yo hice la tierra y la creé sobre ella, al hombre yo mismo con mis manos la extendí. Eso es lo que está declarando la Biblia. Jeremías 51 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó los mundos con sus manos. En otras palabras, sigue reclamando una premisa de que Dios creó los cielos, Dios extendió los cielos, Dios formó los cielos con inteligencia. Y sigo leyendo, o mejor dicho, sigo compartiendo de la Biblia. Dice Amós 4:13: porque he aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia a Jehová. O sea, sigue diciendo que es Jehová el que ha hecho todo. Aquella luz verdadera, el libro de Juan capítulo 1:9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, es venida a este mundo. En otras palabras, la luz, oiga bien, la luz verdadera que alumbraba, vino a iluminar a todos los hombres. Pero algo interesante, me gusta cómo termina Zacarías 12:1. Dice: Jehová, que extiende los cielos y funda a la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. En otras palabras, está diciendo Dios: yo no solamente he creado los cielos y la tierra, he creado al hombre, he creado el espíritu que hay en el hombre. En otras palabras, la vida que hay en el hombre es creada por Dios. De otra manera, no existiríamos.
Así es que la Biblia es categórica, enfática y clara. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro origen? Nosotros venimos de Dios, venimos a esta tierra, nacemos en esta tierra como seres humanos, pero al morir el Espíritu de Dios, el hálito de vida vuelve a Dios, a su originador. Esa es parte de las consecuencias de haber sido creados como seres humanos. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué papel venimos a jugar en este mundo? Dios nos creó con un propósito. Para honra y gloria de su nombre nos creó. Para que confesáramos las grandezas de su gloria. Para que habláramos de sus maravillas. ¿Quiénes somos? Somos criaturas de Dios y a Dios vamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión por la cual tú estás aquí? ¿Cuál es la misión por la cual yo estoy aquí? La única misión es para honra y gloria de nuestro Dios. La creación en los profetas nos ha mostrado que ciertamente Dios nos creó con un propósito, de alabar, de adorar y de rendirle a Él toda honra y toda gloria, porque Él es nuestro hacedor. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día jueves con su tema, que es la creación en el Nuevo Testamento. Continuemos con la lección y recibamos nuestra bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección la del día jueves! La creación en el Nuevo Testamento es una lección para coleccionarla. En el libro de los Hechos se descorre claramente la experiencia del apóstol Pablo allá en el Areópago. Ciertamente de este tema ya lo estudiamos cuando estudiamos la lección de Tesalonicenses. La experiencia de Pablo cuando llegó a este lugar ahí llamado Tesalónica. Pablo empieza a hablar y se encuentra con las dos fuerzas ideológicas de ese entonces y de ese lugar, llamados los estoicos y los epicúreos. Los estoicos afirmaban la realidad del diseño en la naturaleza, mientras que los epicúreos la negaban. Ninguno de los dos conocían al verdadero Dios, pero sus argumentos acerca del diseño eran semejantes a muchos que todavía se discuten aún en la actualidad. De tal manera que habían estas filosofías, siempre ha habido filosofías y siempre habrán. Me impresiona grandemente la experiencia del apóstol Pablo porque entra en el momento preciso y trae el argumento más poderoso. Él se pone a hablarles acerca del Dios no conocido. El Dios, dice él, que no habita en templos hechos por mano de hombre. Estas palabras me recuerdan la experiencia del sabio Salomón. Cuando dijo Dios, tú no puedes habitar en un templo por mano hecho de hombre. Por los cielos es tu lugar y la tierra es el estrado de tus pies. Nada puede poner a Dios encajonarle en un lugar. Así que Pablo les dice, yo vengo a predicarles el Dios no conocido. Y dice estas palabras en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el verso 24 y 25. Dice así, vamos a leer desde el 22. Pablo entonces puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, le es a quien os anuncio. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo empieza a introducir en los atenienses el conocimiento del verdadero Dios, del Dios creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto es correspondiente con el versículo clave de las lecciones de esta semana, porque recuerda, dicen, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, la fuente de las aguas. Al final de los tiempos, solo van a haber dos grupos, los que adoran al verdadero Dios y los que adoran al falso. En este caso, podemos darnos cuenta que Pablo regresa directamente al argumento de Dios como el creador de todas las cosas y toda la humanidad. El apóstol tenía poco en común con estas personas, de modo que se centró en aquello que sí compartían, la existencia, y procuró construir su argumento a partir de esta realidad innegable. Aquí vemos que la creación es un tema vital en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de San Juan y en el libro de los Hechos, hay argumentos poderosos para rebatir cualquier posición filosófica acerca de la creación. Sigo leyendo.
Lo que fascina es que cada uno de estos autores del Nuevo Testamento hace referencia directa o indirecta al informe de Génesis de la creación. Y esto es otra evidencia que muestra cuán universalmente aceptado por todos los escritores bíblicos fue el informe de los orígenes que Génesis presenta. La creación no fue un accidente, sino que ocurrió por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? Podemos ver al final de este día en la lección, se muestra dos capítulos de Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 10, donde cual dice, los ángeles dicen, Señor, eres digno porque tú creaste todas las cosas y porque por tu voluntad existen. Vuelve a hacer referencia al Dios creador. Y el ángel, hablando del cuarto ángel creo, y el ángel que vive en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y esta es poderosa, dice, porque juró por aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que vemos en todo el Apocalipsis, en todo el libro los libros del Nuevo Testamento, que hay evidencias gloriosas, testimonios convincentes del Dios creador, aún en el Nuevo Testamento. Esta fue la lección del día jueves, la creación en el Nuevo Testamento. Veamos cómo concluye la lección, recibamos al estudiar la conclusión total bendición y recibamos la comunión con nuestro Dios, con el plan de creación para la salvación de tu vida y mi vida. Concluyamos con la lección de esta semana. Y esta fue la lección tan hermosa de esta semana. La creación, un tema bíblico, ha sido una lección para reflexionar profunda y dramáticamente cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Para estudiar y meditar, la Biblia no es un libro que habla de Dios y de su relación con nosotros los humanos y con todo nuestro mundo. Los acontecimientos de la semana de la creación son singulares. Ser singular significa que no se repite, es único. Y sobrenaturales están fuera de la esfera de las investigaciones científicas, por al menos dos razones. La primera es que es algo singular. Los acontecimientos singulares ocurren solamente una vez y la ciencia tiene dificultades al tratar con las singularidades porque no pueden repetirlas o probarlas en circunstancias diferentes. El segundo es porque los acontecimientos de la creación se produjeron sobrenaturalmente. No se originaron como resultado natural de la forma en que Dios sostiene la creación, sino que fueron especiales actos directos de Dios. En otras palabras, la creación no se puede repetir y como es un acto directo de Dios, los científicos siguen tratando de entender los misterios de Dios. Recuerde, Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas son de Dios. Siendo que los acontecimientos de la creación son singulares y sobrenaturales, están fuera de la ciencia. La ciencia jamás podrá entenderlo total y completamente. Podrá entender en parte, como dice la Biblia, en parte conocemos y en parte sabemos. Los hombres procuran explicar la obra de la creación por causas naturales que Dios nunca ha revelado. La ciencia procura agarrar a Dios y acomodarlo a los pensamientos humanos, y no es así. Los pensamientos humanos se deben de acomodar al poderoso y maravilloso pensamiento de Dios. La creación, un tema bíblico, nos enseñó 5 conceptos poderosos, claros y específicos, cómo Dios en la creación en Génesis 2 descorre el velo y revela cómo fue creando todas las cosas. El tema número 2, este concepto, la creación en los Salmos, nos muestra cómo el salmista miraba en la creación toda la maravilla que Dios creó. Él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. ¿Y qué diremos del concepto número 3, la creación en Job? Job, después de estar en un periodo de turbulencia, de confusión y de estar argumentando con Dios acompañado de sus amigos, Dios se le presenta claramente y le hace algunas preguntas que sacuden la mente de Job y dice, Job, ciertamente sabía de ti, pero no te había visto. Ahora mis ojos te ven. Él entendió claramente la creación en el libro de Job. El concepto número 4, la creación en los profetas. Todos los profetas descorrieron el velo y revelaron claramente quién es el Creador. El pueblo de Dios, aunque fue rebelde, siempre recibió el mensaje de que éramos de Dios
venimos de Dios y hacia Dios vamos. ¿Y qué diremos del concepto número 5? La creación en el Nuevo Testamento. Como Pablo, rebatiendo los argumentos de los filósofos de ese entonces, pudo presentarle al Dios no conocido, al Dios creador, que no puede habitar en templos hechos por mano de hombre. ¿Por qué? Porque Dios habita en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. La lección de esta semana, la creación, un tema bíblico, descorrió el velo para hacernos entender que Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia es el libro en el cual podemos encontrar esta revelación. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5. Su título es La creación y la moralidad. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y les espero la próxima semana con esta hermosa lección. Nos vemos hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.